de no filosofía. Después de haber pasado de Aristóteles, ahora vamos a pasar a lo que es Epicuro. Hoy iniciamos un recorrido por dos escuelas fundamentales de la filosofía helenística, Epicuro y el estoicismo. Ambas corrientes van a llegar a representar aproximaciones prácticas a la filosofía, las cuales van a estar enfocadas en vivir una vida buena, plena y feliz, como pensaba Aristóteles. Durante toda esta etapa, esta semana, nos vamos a acercar a sus enseñanzas para nosotros comprender estas filosofías, puesto que estas nos van a brindar herramientas para enfrentar las dificultades humanas. En primer lugar, vamos a explorar la figura de Epicuro, uno de los pensadores más influyentes de su tiempo, a menudo malinterpretado como un defensor del hedonismo desenfrenado, pero en realidad propuso una vida basada en la búsqueda del placer, entendida como ausencia de sufrimiento, y llegó a cultivar la serenidad mental, que llega al nombre de ataraxia. A diferencia de la filosofía especulativa de Platón o Aristóteles, ya empezamos con el epicureísmo, entender que es eminente y un eminente práctico, y el cual Epicuro llega a entender todo esto para que llegue a estar orientado hacia la vida cotidiana y la liberación de los medios irracionales, como el miedo a la muerte o el miedo a los dioses, ¿no? Es algo que siempre suele pasar. De ahí vamos a ver la importancia de Epicuro, que no solo reside en sus enseñanzas sobre el placer y la tranquilidad, sino cómo vinculó su ética con una explicación física del universo. Puesto de que bien sabemos, Epicuro es alguien que sus ideas llegaron a influir profundamente en corrientes filosóficas posteriores. Y, como bien sabemos, de grandes pensadores permanecen vigentes al ofrecer un antídoto contra la ansiedad y preocupaciones que aún hoy afectan al ser humano cotidiano, ¿no? Y en las próximas sesiones analizaremos cómo esta escuela dialoga con el estoicismo, la otra gran corriente de la filosofía práctica helenista. Bueno, Marco, háblanos de la vida y contexto de Epicuro.
Claro, como bien indicaste, Epicuro, aunque la mayor parte de sus escritos se han perdido, podemos ver que su legado llega a perdurar a través de sus fragmentos, ¿no? Cartas y testimonios de sus seguidores y también alumnos de su jardín, ¿no? De el jardín, donde, como bien indica, se incluían todas las clases sociales, incluidos mujeres y esclavos. Como bien sabemos, la visión para la vida de Epicuro, el propósito de toda la vida y de la filosofía era alcanzar una vida libre de temores y dolor, más que nada de miedos, miedo a los dioses, miedo a la muerte, puesto que él consideraba que la verdadera felicidad radicaba en disfrutar de placeres pequeños y sencillos como la amistad, el conocimiento y la reflexión. Y también criticaba bastante los deseos excesivos y las ambiciones materiales de los ricos, las ambiciones materiales que algunos tenían, puesto de que para Epicuro todo esto conduce al sufrimiento. Su enfoque está orientado en eliminar esos miedos comunes como el temor también a cosas tan simples, ¿no? Él lo considera irracional. También a la angustia, el temor a la angustia y por el castigo divino. Entonces, en resumen, esa pequeña parte da a entender de que Epicuro quería dar una paz mental constante a toda su sociedad y más que nada a las personas que iban a el jardín. Aunque la mayor parte de esas tres obras, las cuales yo considero que dan su legado, es Carta a Menequio, Máximas Capitales y Carta a Herodoto, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que en Carta a Menecio, Epicuro expone su concepción de placer y ofrece una reflexión de lo que es la muerte, ¿no? Argumentando que cuando estamos, la muerte no está, y cuando la muerte está, nosotros no estamos. Y también ahí enfatiza la importancia de elegir los placeres con prudencia para evitar sufrimiento futuro. En la carta de Máximas Capitales, en el fragmento de Máximas Capitales, que es una colección de 40 aforismos que sintetizan su pensamiento, orientado hacia una vida buena y sencilla, basada en el autocontrol y el propio conocimiento racional, ¿no? Y en la carta de Herodoto explica su concepción del universo basada en el atomismo, donde llega a rechazar la intervención divina en los asuntos humanos. Y esa visión física es muy, muy clave para su ética, ya que esta misma libera a las personas del miedo a lo desconocido. Tenemos que llegar a entender eso. Y bueno, eso serían más que nada sus obras, porque pues, como ya sabemos de pensadores antiguos, sus obras se han perdido. Pero son las que se preservaron y llegan a reflexionar sobre la naturaleza del placer, eh, de cómo vivir de forma placentera y cómo ver la naturaleza del universo.
Gracias. Sí, les voy entendiendo de que Epicuro es un filósofo que sostiene su filosofía que la realidad está formada por elementos fundamentales, como mencionan, de los átomos. Y algo impactante que me pone a reflexionar es que él ha formado una escuela epicúrea llamada el Jardín, que era para ambos géneros, ¿no? En ese tiempo, género femenino era un poco aislado. Excelente. A ver, a lo que yo me informé sobre Epicuro, no es que los átomos tenían forma, extensión, peso, vacío, y el movimiento que ocurría entre los átomos a veces eran pacíficas, a veces eran violentas. Las veces que el movimiento de los átomos eran violentas causaba huracán, ¿no? Algo drástico, entonces él asociaba eso a los momentos de cólera, disgusto, porque él trataba de hacer comprender que el fin es la felicidad, ¿no? La paz mental que denomina como ataraxia. Ahora, él considera que los átomos son infinitos en número y el vacío es infinito en extensión. Algo que recuerdo también es sobre el azar, ¿no? Que los movimientos para él no eran a causa de una causalidad, sino al azar, que simplemente ocurrían de pronto porque sí, a comparación de que de su maestro Demócrito sostenía lo contrario, que todo movimiento era por una causa, más no al azar. Hasta el momento eso sería mi aporte, compañeros.
Claro, agregar también su pensamiento de Epicuro sobre ética y política es bastante resaltante, porque como bien sabemos, en pensadores de esos tiempos agregaban bastantes ciencias a sus pensamientos, y más si es alguien referente a la filosofía, ¿no? Un pensador, puesto de que la política y la ética, más que nada la ética de la política, ya se refieren a dos dimensiones esenciales del pensamiento filosófico y práctico de Epicuro. Mientras, como ya sabemos, la política desde sesiones anteriores se llega a enfocar en el poder, la organización del Estado y la gestión de lo público. La ética de la política nos llega a introducir preguntas sobre los principios morales, los cuales deberían guiar la acción política. Todo ese vínculo es central en la filosofía, porque bien sabemos desde sesiones anteriores como Platón y Aristóteles, y pensadores modernos que hablaremos como Hannah Arendt o John Rawls, definir la política de Epicuro en todo eso es referirnos a centrarnos en bastantes cuestiones éticas y prácticas, poniendo poco énfasis en la política en comparación con otras corrientes, como el estoicismo o el platonismo, pero su visión de política y, como digo, la ética política que tenía él, tenía implicaciones importantes y ofrecía una perspectiva singular, puesto que la política, según Epicuro, debe ser un poco evitada en la medida en que genera más perturbación que tranquilidad en la vida de los individuos, ¿no? Él rechaza un poco a la política activa. Para Epicuro, la política activa, es decir, participar en la gestión del poder y los asuntos públicos, suelen ser una fuente de conflictos intranquila y de sufrimiento. Según su visión, la búsqueda de tener poder o reconocimiento público llega a estar relacionada con deseos vanos y ambiciones que conducen al sufrimiento. Llegan a alejar al individuo del estado de la ataraxia, como mencionan ustedes, que, como indicamos, la ataraxia es la imperturbabilidad. Por ejemplo, en la máxima capital, en el número 14, indica que no debe uno participar en la política si quiere vivir sin turbación, puesto que esta postura refleja que para Epicuro el bien supremo es la tranquilidad del alma, algo que resulta difícil de alcanzar si uno se involucra en la dinámica política, se inmiscuye en dichos actos políticos, que inevitablemente implica luchar por el poder, competencia y conflictos que existen dentro de una sociedad, dentro de una politeia, como indicaba Aristóteles. Muy aparte de la política, hablemos de la ética desde la perspectiva epicurea. Aunque Epicureo no recomendaba la participación directa en la política, no era indiferente hacia la organización social, ni tampoco a los vínculos éticos entre individuos o entre sociedad, puesto que su filosofía enfatizaba la importancia de la justicia como acuerdos entre las personas, la amistad como forma de organización ética, las cuales eran muy importantes. Podemos, por ejemplo, que Epicuro definía la injusticia como un pacto entre individuos para no hacerse daño mutuamente. No era un ideal abstracto, sino un contrato pragmático que llegaba a garantizar la convivencia pacífica. Y bueno, en lugar de buscar el poder o la fama, Epicuro proponía la amistad como el núcleo de las relaciones humanas. La importancia de estas mismas, como bien sabemos, Epicuro relacionaba y resaltaba que estas cosas pequeñas eran las que valían más. También daba que la comunidad de amigos es una alternativa a la vida política, ya que permite alcanzar el placer estable y el apoyo mutuo sin las tensiones del ámbito público. También Epicuro tenía un aspecto de la relación con el Estado y las leyes. Si bien Epicuro no promueve la política activa, reconoce la necesidad de esta, o bueno, las necesidades de instituciones y leyes, para que estas mismas garanticen la paz, puesto de que para él las leyes son útiles en la medida en que contribuyen a evitar el daño entre las personas y que se genere confianza en estas mismas. Sin embargo, las leyes no tienen un valor intrínseco, puesto de que su importancia reside únicamente en su función pragmática de promover la seguridad y la convivencia pacífica. Podemos entender que la justicia es relativa para Epicuro, puesto de que según la justicia no existen principios de justicia universales, sino que según la justicia llegan a ser acuerdos que pueden variar según los contextos sociales y culturales. En una sociedad y otra no van a ser igual la justicia, las leyes, todo esto va a ser distinto.
Lo importante es que todos esos acuerdos sean útiles para evitar el sufrimiento. Con todo esto de la ética y la política de Epicuro, más que nada la política es vista con sospecha, ya que al participar en el poder público, perseguir honores tienden a perturbar la tranquilidad interior, la paz interior que buscaba Epicuro, y en cambio propone una ética basada en la amistad, la moderación de los deseos y el respeto a los acuerdos sociales que llegan a garantizar la convivencia pacífica. Y en todo este sentido, en toda la extensión de todas las palabras, en dos principales palabras que es política y ética, su propuesta ética es más individualista y alejada del ámbito público, enfocándose en cómo vivir una vida placentera y serena, incluso dentro de una comunidad organizada mínimamente. Epicuro nos ofrece una perspectiva filosófica alternativa. La verdadera felicidad no está en el poder ni en la política activa, sino en cultivar relaciones sinceras y evitar la ansiedad, esas ansiedades que permanecen en muchas personas, y evitar las ansiedades que la búsqueda del reconocimiento social conlleva. Es una reflexión bastante importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Oh, interesante, la verdad, les felicito por tomar esta iniciativa. Entonces, hasta mañana, cuídense. Sí, Marco sigue grabando, creo. O lo terminaste ya de grabar. Ya, genial. Hasta la parte en que te despides.